La de hoy es una historia de supervivencia en una época de riquezas por descubrir, de piratería y de aventuras en alta mar. Pero a su vez también es un relato sobre la soledad en una pequeña isla del Pacífico. Una historia que con los años inspiró al escritor inglés Daniel Defoe para dar forma a su famosa obra Robinson Crusoe. Comenzamos. Bienvenidos una semana más a Escocia sin límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así. Escocia te atrapa. Yo soy Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde podréis encontrar los mejores tours, circuitos y excursiones desde Edimburgo. Ya lo sabéis, mundoescocia.com. Y hoy quiero hablaros de la vida de un escocés que permaneció en una isla deshabitada casi 4 años y medio, Alexander Selkirk. Para muchos resulta evidente que la vida real de Alexander Selkirk fue la inspiración necesaria para que Daniel Defoe, el famoso escritor inglés, pudiese plasmar y dar forma a esa obra que lo lanzó a la fama mundial, como fue Robinson Crusoe. Para entender las vivencias de Selkirk hay que remontarse a su infancia. Nació en un pequeño pueblo pesquero de la costa este de Escocia, Lower Largo. Este pueblo de Fife a día de hoy no es demasiado turístico, aunque conservan un monumento al marinero en el mismo lugar donde nació. La casa ya desapareció hace tiempo, pero en ese punto, en la High Street, hay una estatua que nos recuerda aún a Alexander Selkirk y a su vida plagada de aventuras. Corría el año 1676 cuando Selkirk vino al mundo en el seno de una familia humilde. Su padre era zapatero, era el zapatero del pueblo, y su madre era ama de casa. Selkirk tenía un hermano mayor, John, y con el tiempo, con los años, tendría también un hermano pequeño, Andrew. El contexto histórico de la Escocia de aquel momento no podía ser otro: inestabilidad por todas partes, tanto a nivel político como social como religioso. Faltaban solo 2 años para la batalla del puente de Bothwell y para que ocurriese todo lo que os conté sobre los Covenanters en el episodio de George Mackenzie. La restauración monárquica en Escocia llevaba poco tiempo, estaba en pleno proceso de asentamiento después de ese periodo tan extraño de la Commonwealth. Pero al fin y al cabo Lower Largo era un pueblecito muy pequeño que vivía de la pesca del Mar del Norte y que estaba bastante lejos de los problemas y los incidentes en Edimburgo y en Londres, y todos estos problemas se verían como algo muy lejano. En este humilde lugar, Alexander Selkirk creció siendo un niño travieso. Su madre solía esconder todas estas travesuras de cara a su padre, que decían que era un hombre muy estricto y severo con sus hijos. Quizá esta fue la causa, o esta fue la razón, de que esas travesuras del niño evolucionasen en pequeños delitos ya en su adolescencia. Delitos que le llevaron a tener problemas siendo muy joven y que más adelante le supondrían conflictos serios con las autoridades en una época donde en algunos rincones de Gran Bretaña te podían ejecutar por robar un pollo. La verdad es que tuvo que ser una época difícil para la clase baja de la sociedad, y os aseguro que en aquel momento había muchos más pobres que ricos. Quizá por todo esto, posiblemente Selkirk decidió echarse a la mar. Era la salida más fácil para delincuentes y forajidos. Por una parte, intentaban autorreformarse, embarcándose en esta vida donde el trabajo en equipo lo era todo. Por otra parte, también estaba la promesa de riquezas en aguas sudamericanas. Marcharse por un tiempo, o quizá para siempre, era una opción muy atractiva cuando la justicia estaba detrás de ti. Desde hacía varias décadas, la Marina Real enviaba expediciones a los mares del sur para apoderarse de las riquezas de los españoles, que a su vez se apoderaban de la riqueza de los incas y los aztecas. El oro se fundía en doblones y era enviado hasta España. Pero ojo, porque holandeses, franceses, ingleses, esta gente no quería quedarse de brazos cruzados en plena guerra de sucesión española, mientras algunos españoles literalmente se hacían de oro. Como muchos sabéis, uno de los primeros corsarios, uno de los pioneros, fue Sir Francis Drake, un pirata que fue nombrado caballero por la misma reina que mandó ejecutar a su propia prima. Sabéis que me refiero a Isabel I, que hizo de Drake no solo uno de los primeros corsarios, sino también el primer caballero que traía riquezas a Inglaterra de los mares del sur.
Todo esto, lógicamente, daría para un episodio entero donde hablaríamos de corsarios, bucaneros, oro robado, oro legítimo, oro ilegítimo, pero simplemente quería poneros en contexto porque la vida de Alexander Selkirk se desarrollará en esta época. Para él, la vida como corsario era una oportunidad, pero no comenzó siendo un corsario de su majestad. Primero tenía que aprender el oficio y para eso debía enrolarse en cualquier barco mercante para empezar a recorrer, los mares, a coger experiencia. No penséis que el transporte de mercancías en aquel momento se hacía como hoy. Hoy es muy fácil, hoy los camiones, los barcos llevan las mercancías a los sitios, pero en aquel momento las goletas mercantes iban armadas hasta los dientes, ya que el riesgo de ser asaltados era altísimo. 1 de cada 4 mercantes nunca llegaba a su destino con el género que transportaba, imaginaos. La disciplina marítima, tanto en la Royal Navy como en los barcos mercantes, era muy estricta. Los capitanes no dudaban en imponer duros castigos a quienes no cumplieran las normas, haciendo uso del látigo o incluso de medidas peores. Los motines también eran frecuentes, al igual que los ataques a otros buques, teniendo en cuenta que la mayoría de estas tripulaciones estaba formada por delincuentes. Se sabe que Selkirk pasó varios años en barcos mercantes hasta que tuvo ya la experiencia suficiente para conseguir el cargo de contramaestre. Esto ya le confería un rango de suficiente importancia para intentar formar parte de una de las expediciones corsarias que estaban encubiertas por la Royal Navy. Era su oportunidad para hacerse de oro. Finalmente cumple su sueño para servir a las órdenes del general William Dampier. La expedición estará formada por 2 buques que irán a la caza de galeones españoles en las costas sudamericanas. Selkirk viajará en el buque secundario, el Cinque Ports, como maestro de vela o contramaestre. El barco estaba capitaneado por Thomas Stradling, con el que ya empezó con mal pie porque prácticamente desde el primer día Selkirk tenía problemas para acatar sus órdenes y Stradling no estaba dispuesto a sufrir ningún tipo de insubordinación. La relación entre ellos siempre fue tirante. Después de meses navegando por las costas del Caribe, los 2 barcos habían asaltado galeones y se habían reabastecido varias veces. Cada día que pasaba, Selkirk se rebelaba todavía con más frecuencia frente a las decisiones de sus oficiales superiores. El capitán Stradling decidió poner rumbo sur hasta el peligroso estrecho de Magallanes. Atravesar el Cabo de Hornos era toda una proeza con aquellos barcos de madera. Además, recibían constantes ataques de la flota española y cuando por fin llegaron al Pacífico, los barcos estaban gravemente dañados y además ellos necesitaban aprovisionarse. Por esta razón, el general Dampier, desde el barco principal, dio la orden de alejarse de la costa de Chile, dominada en aquel momento por los españoles, y buscar refugio mar adentro para tomar tierra donde fuese, aprovisionarse y también realizar las reparaciones urgentes que requerían los barcos. Y así llegaron al archipiélago Juan Fernández, un pequeño grupo de islas deshabitadas al oeste de América del Sur. Allí recogieron fruta, recogieron marisco, la tripulación se alimentó, también bebieron de los ríos, cargaron agua y repararon como pudieron los daños en los barcos, pero el general Dampier tenía especialmente prisa por seguir con la expedición hacia el norte, hacia la zona de Panamá. En este momento, Alexander Selkirk va a tener el desencuentro final con su capitán. El entonces contramaestre aseguraba que debían reparar más en profundidad el casco del navío o corrían el riesgo de irse a pique en cualquier batalla. El capitán Stradling, siguiendo las órdenes del general, pensaba lo contrario, el barco aguantaría con las reparaciones que ya habían hecho. Y aquí hay 2 versiones de los hechos con un mismo final. Las fuentes historiográficas hablan de esta primera versión que el capitán echa del barco a Selkirk porque ya no soporta más sus constantes insubordinaciones. En la segunda versión, Selkirk es el que se niega a partir en el estado del barco del Cinque Ports, dice que no va a navegar así en ese estado y que prefiere quedarse en la isla a la espera de que lo rescaten. De una forma o de otra, fue así, se quedó allí y fue el peor error que cometió. De hecho, él mismo narraba en sus relatos que se arrepintió en el mismo momento en que pisó tierra. Se le permitió pertrecharse con un mosquete, algo de pólvora, algo de munición, un cuchillo, una olla y una Biblia, aparte por supuesto de la ropa que vestía y una sábana. Ahora estaba solo en una playa paradisíaca con sus utensilios viendo cómo los 2 buques se alejaban en el horizonte. Las primeras semanas fueron muy duras. Alexander decidió quedarse cerca de la costa porque allí tenía alojamiento y cobijo. Era el mejor lugar para ser rescatado. Una cueva cerca del acantilado le permitía guarecerse de la lluvia y el mar le proporcionaba tantas langostas y cangrejos como desease.
Un pequeño riachuelo le proporcionaba agua dulce y no pudo evitar sonreír pensando que se acabaron los racionamientos de a bordo. Por las noches, metido en su cueva, echaba de menos discutir con el resto de marineros y también echaba de menos el ron y ese placer que le proporcionaba beber hasta quedarse dormido. A veces el frío y la humedad eran insoportables. Además, a las pocas noches, las ratas comenzaron a perderle el respeto y lo despertaban en mitad de la noche mordiendo los dedos de sus pies. Pronto decidió que la cueva no era tan buen refugio como él pensaba y se adentró en la isla para investigar. Descubrió árboles frutales, hortalizas y en las montañas avistó cabras salvajes. Pensó en los malditos españoles que tenían por costumbre soltar 10 o 12 cabras en cada isla que visitaban. Los animales luego se reproducían y servían como pequeños oasis de caza en el caso de que sus barcos se viesen en apuros. No era mala idea. Seguramente en los mares del sur había más cabras salvajes que doblones de oro y ambas cosas eran gracias a sus enemigos. Selkirk sabía que la soledad era la peor de las torturas. Echaba de menos Escocia, echaba de menos Lower Largo. También echaba de menos a sus padres y se juró que algún día saldría de allí con vida para volver a verlos. Con ayuda del cuchillo pudo cortar algunas ramas para construir una cabaña rudimentaria. La cubrió con vegetación y se fabricó un refugio impermeable. También construyó un brasero con un pequeño techo para poder cocinar y comenzó a cazar cabras con ayuda del mosquete y de la munición. La carne de cabra le mantenía bien nutrido y con sus pieles y lo poco que aprendió de su padre en la zapatería conseguía fabricar prendas de ropa para mantenerse abrigado. El olor a carne a menudo atraía a los gatos salvajes y vio en esto una oportunidad para ir domesticándolos poco a poco. Adiós a las ratas. A menudo se sorprendía al escuchar su propia voz al leer algunos pasajes de la Biblia. Esto le ayudó a mantener la cordura durante el tiempo que tuvo que sobrevivir allí. Cada día subía a lo alto de una pequeña montaña desde donde podía ver la playa. Pasaban los meses y no veía ningún barco, pero era normal. Estaba a 650 kilómetros de la costa de Chile, lejos de las rutas comerciales, lejos de la civilización, en el lugar elegido por su antiguo general para abastecerse y hacer las reparaciones sin peligro de ser atacados. Era muy improbable que algún barco pasara por allí. Cuando se terminó la pólvora tuvo que cazar con lanza. También comía marisco cuando no quería correr detrás de las cabras. Empezó a acostumbrarse, a resignarse y a hacerse la idea de que pasaría allí solo el resto de su vida. De repente, después de casi 2 años, subió a la montaña siguiendo su rutina y vio un barco muy cerca de la playa. Emocionado, encendió una gran hoguera y vio cómo 2 botes se aproximaban. Desde tan lejos no pudo distinguir la bandera, pero pronto descubrió que era un barco español. Se maldijo apagando el fuego y se apresuró a esconderse. Sabía que los españoles no lo rescatarían, acabarían con él sin dudar. Por un momento tuvo miedo. Se escondió en lo alto de un árbol frondoso y los escuchó hablando en español muy cerca de allí. Habían descubierto su refugio, pero debieron pensar que llevaba tiempo abandonado o que el supuesto náufrago había sido rescatado porque al día siguiente zarparon y la isla volvió a quedarse en calma. Sentía al mismo tiempo alegría y tristeza. Alegría de no haber sido descubierto, pero también tristeza porque cada vez veía más complicado avistar un barco de la Marina Británica. Al poco tiempo, otro barco español volvió a aparecer en el horizonte. Esta vez solo se aprovisionaron cerca de la costa y partieron a las pocas horas. Imaginaos por un momento cómo debía sentirse Alexander Selkirk. Los días, los meses y las estaciones pasaban muy lentamente. Los leones marinos venían 2 veces al año a la playa en su ritual de apareamiento. Era muy desagradable aquel sonido que hacían. Resonaba día y noche en toda la isla. Un día de cacería persiguiendo una cabra, ambos cayeron por un acantilado. Alexander tuvo la fortuna de caer sobre el animal y quizá por ello salvó la vida, pero quedó tendido un día y una noche enteros sobre el cadáver de su presa sin poder moverse. Tardó semanas en recuperarse totalmente. En aquel momento él no lo sabía, pero llevaba 1622 días atrapado en aquella isla, casi 4 años y medio, sin contacto humano. Aquel día apareció el Duque, un barco corsario curiosamente capitaneado por William Dampier. Era el 2 de febrero de 1709. Lo acompañaba un segundo barco, la Duquesa, comandado por el capitán Rogers.
Desembarcaron en la playa para aprovisionarse tal y como él y su tripulación habían hecho tanto tiempo atrás. Alexander corrió hacia la playa para reunirse con el grupo y solo pudo gritar y danzar en torno a ellos, incapaz de pronunciar palabra. El capitán Roger se sorprendió mucho por el buen estado físico en el que se encontraba Selkirk, ya que la mitad de su tripulación en aquel momento era víctima del escorbuto. Juntos cazaron, se reabastecieron y finalmente zarparon. Aquel fue el día de su rescate. Una vez a bordo descubrió que su anterior barco, el Cinque Ports, naufragó a la semana de abandonarle allí, y fue debido además a daños en el casco. A fin de cuentas, él tenía razón. El capitán Stradling y la tripulación que sobrevivió fue encarcelada en Lima por los españoles, donde permanecieron presos durante años. Alexander Selkirk volvió a Escocia y visitó su pueblo natal y a sus padres, tal y como se había prometido años atrás. Siguió formando parte de expediciones corsarias hasta que falleció el 13 de diciembre de 1721. Fue ante las costas africanas a causa de la fiebre amarilla. Sus restos recibieron sepultura en el mar. Esta ha sido la historia de Alexander Selkirk, que espero que os haya gustado. La verdad es que hay mucha controversia en cuanto a la obra de Robinson Crusoe, porque Defoe no se inspiró solamente en Selkirk. Es verdad que muchas de las cosas en la novela coinciden, pero por ejemplo hay también diferencias importantes, como que la acción, por ejemplo, se desarrolla en una isla del Atlántico y no del Pacífico. Hay diferencias importantes, por ejemplo, tampoco Selkirk fue víctima de un naufragio, no se hundió su barco y acabó en una playa. Hay muchas cosas que no coinciden, pero es inevitable acordarse de Selkirk cuando uno está leyendo Robinson Crusoe, por muchas cosas. La cuestión es que muchas veces se han narrado sus aventuras, pero él en ningún momento pudo vivir o recibió ningún penique de todas estas historias que vivió. Y ya como dato curioso, para terminar, quiero deciros que la isla donde él estuvo 4 años y medio, hoy en día se llama Isla de Robinson Crusoe. Sin embargo, el islote que había enfrente, que él nunca pisó, hoy se llama Isla de Alexander Selkirk. Cosas del marketing turístico. Muchísimas gracias por permanecer aquí un capítulo más conmigo en Escocia sin Límites. Quiero daros las gracias a todos los que compartís el episodio, a todos los que hacéis valoraciones de 5 estrellas en iVoox, en iTunes, en todas partes, y a todos los que me dejáis comentarios en redes sociales. Os recuerdo también que si no estáis suscritos ya al Club Escocia sin Límites, podéis hacerlo gratis en www.mundoescocia.com/Escocia sin Límites. De esa manera recibiréis un episodio exclusivo que no encontraréis en ninguna parte, lo recibiréis cada mes en el correo electrónico donde os hablo sobre la actualidad en Escocia. Que tengáis todos un buen viernes y un buen fin de semana. Como algo excepcional, sabéis que no suelo hacer esto, pero quiero felicitar por su 50 cumpleaños a David Rico, que es un cliente, un amigo ya, que bueno, nos íbamos a conocer el año pasado, pero por el tema COVID su tour se canceló y se ha pospuesto. Ojalá pueda conoceros en persona este año. Felices 50.